Bueno, creo que ya es suficiente, ¿no? Deben haber todos marcado la asistencia. El día de hoy, jóvenes, el tema es la responsabilidad civil, ¿no? Nosotros sabemos que existen muchas responsabilidades, ¿no? En todo ámbito de la vida del ser humano, pero nos interesa es la responsabilidad civil porque es aquella que debe responder cuando pues existe alguna afectación de nuestra parte al patrimonio de otra persona, ¿no? Ahora, nos vamos a ubicar nosotros en dos ideas. La primera es la responsabilidad contractual y la otra es la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué tocamos ambas? Porque la intención de tocar este punto de la extracontractual es que ustedes se den cuenta de la importancia de tener un contrato con todas las cláusulas y en su contenido se ponga énfasis en esta responsabilidad civil para evitar estar demandando responsabilidad extracontractual, que es difícil y complejo de probar, ¿no? Entonces, ahí hay que darse cuenta si no está en el contrato, muchos elementos, como por ejemplo, sabemos nosotros que debe ser un acto ilícito o una omisión ilícita, ¿no? El deber de cuidado. Dentro de esa responsabilidad civil extracontractual, para diferenciarla de nuestro trabajo propio de abogado en la contractual, y que es motivo de esta materia, también pues nosotros sabemos y debemos distinguir hasta dónde está el deber, ¿sí? De cuidado que debe tener una persona. Si el deber está constituido en un documento, ese es un deber legal, ¿no? Pero hay otros deberes generales que tiene mucho que ver con aquella teoría que se llama de la persona razonable, hasta dónde tiene ese deber de cuidado, de no dañar, porque a la final siempre existirá un daño. Todo acto humano, legal, permitido, también produce un daño, ¿no? Dentro del vídeo ustedes van a ver, dan un ejemplo muy interesante. Este es un vídeo de Miguel Carbonell, el doctor mexicano que se dedica a estos asuntos, a dar charlas sobre el asunto civil y constitucional, derechos humanos, pero un civilista muy reconocido, ¿no? Eh, dice el hecho de que una persona en el barrio instale, ¿sí? Una tienda al lado de otra persona que tiene esa tienda de barrio, le está ya produciendo un daño. Y es verdad, pero es un daño permitido. ¿Por qué? Porque le va a quitar los clientes, posiblemente haga quebrar a esa otra persona porque tiene mejores precios, etcétera. Pero eso es dentro del ámbito del negocio permitido de la competencia, la oferta y la demanda, ¿no? Dentro de eso, el Estado también regula ciertos hechos, por ejemplo, la instalación de ciertas grandes plataformas en sectores populares donde las personas no tienen trabajo y viven de estos pequeños negocios, entonces le instalan una plataforma de negocios, por ejemplo, un supermercado grande, y claro, ellos compran por tonelada todo. Entonces, la persona de la tienda no puede resistir ante esa competencia, ¿no? De personas que manejan capitales muy fuertes, incluso capitales extranjeros. Entonces, ahí sí la ley como que regula, la constitución ecuatoriana dice, bueno, ahí hay que regular ciertas cosas y tratar de, perdón, tratar de ir a defender a ese pequeño comerciante, porque dentro del Ecuador hay un modelo de economía popular, ¿no? Bueno, pero esa es otra cosa. Pero volvamos al ámbito de la responsabilidad civil, ¿no? Esa responsabilidad civil que nosotros nos olvidamos como abogados, poner en un contrato, también necesita probarse un nexo causal, es decir, que existe el acto, que exista un nexo causal, es decir, una razón, cuál es la relación que tiene esa persona dentro del daño ocasionado y el daño real, es decir, el daño material, el daño personal.
el daño al patrimonio. ¿Por qué razón esto se diferencia de otras clases de daños? Porque ustedes saben que el daño moral también hay que cuantificarlo, pero en el derecho penal sí se sanciona la intención, ¿no? Por ejemplo, dice homicidio en grado de tentativa. Solamente tentar, ¿sí? Contra la vida de otra persona, por ejemplo, ya es un delito. Acá no, el daño debe estar probado, ¿no? Siempre hemos dicho eso, que cuando entendemos nosotros esto de la responsabilidad civil, esencial es el daño. Si no existe el daño, si uno que casi me hace un daño, eso no vale, ¿no? Debe existir el daño, el nexo causal, el hecho o la omisión. El derecho contractual, nosotros, ¿cómo sancionamos un incumplimiento? Con cláusulas especiales. Hay una cláusula que se llama cláusula penal en el contrato civil, pero que no tiene nada que ver con el derecho penal, ¿no? No es que vamos a decir a esta persona que incumple le vamos a privar su libertad, no. Es una penalización monetaria, en dinero. Ustedes han visto que dice, en caso de incumplimiento del contrato, vamos a sancionar a la persona incumplida con $1000. Y yo acepto, ¿no? Bajo el criterio de la autonomía de la voluntad, yo digo, sí, estoy de acuerdo. Como yo considero que voy a cumplir, bueno, firmo eso y por haber razones, una de las dos partes incumple, se da pues esa sanción, ¿no? El elemento de responsabilidad civil en el contrato, una vez que estén identificados y estén bien redactados, nos facilita para que evitemos nosotros que esa reparación o indemnización, ¿no? Extracontractual tenga que probarse. Cuando nosotros decimos que esa persona no tiene intención de hacer daño, ¿sí? Pero produce el daño, es o bien reparable ese daño o bien indemnizable. Cuando hablamos de reparación, nosotros hablamos de regresar a la situación actual de ese hecho dañoso, ¿no? Es decir, reparar las cosas como estaba antes del hecho dañoso. O si no, es imposible, ya hay una cosa que no se puede reparar, entonces su equivalente debe ser pagado en, ustedes saben, pues moneda de libre circulación, ¿no? Aquí hay algo interesante, ¿no? Miren, hay un contrato de características solidarias, que son los contratos de seguros, ¿no? Como un abogado también, pues, asesorando a su cliente, lo primero que le dice es, en el contrato debe estar estipulado la responsabilidad, la cláusula penal, etcétera, como ustedes quieran redactarlo. Pero caso contrario, lo que no pueda, por haber razones, dejarse establecido en un contrato, sí puede desplazarse esa responsabilidad mediante un contrato accesorio, ¿no? Un contrato accesorio de responsabilidad civil. Es decir, se contrata un seguro privado, para decir un ejemplo, ¿no? Y esa responsabilidad la cubre en su totalidad solidariamente esa empresa de seguros. Cuando sucedan esos casos, el derecho civil sí los acoge como parte de la responsabilidad. Entonces, hay responsabilidades y responsabilidades. La responsabilidad civil es reparatoria e indemnizatoria, ¿no? Ahora, para terminar esta explicación, que ya me estoy quedando ya sin voz, ya no puedo. Esa es la importancia. Esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan, que una cosa es la responsabilidad civil extracontractual, que tanto conflicto, para que se cumplan esos elementos, tanto conflicto trae, ¿ya? Es muy complejo, vuelvo a insistir, demostrar eso. Y en la otra parte, aquella responsabilidad civil que sí está dentro de un contrato, ¿no? Y como la materia es el derecho contractual, entonces ojalá alcancemos a redactar un contrato de estos ya al final para que nosotros entendamos cuál es la riqueza dentro de las cláusulas que nosotros podemos utilizar para poder tener pues un contrato que sea ejecutable y que defienda los intereses del cliente, ¿no? Bueno, hasta ahí
lo que les puedo yo dar como introducción. Van a ver ustedes el vídeo. Un ratito. Y en el momento que ustedes intervienen, pues voy a seguir, si es necesario, ustedes al final puede ser que entiendan diferente y yo voy a ir reforzando, ¿no? Y también pues atendiendo las inquietudes de ustedes. Entonces vamos al descanso, 10 minutitos y regresamos, ¿ah? ¿Les parece? Sí, abogado. Sí, Ya, muchas abogado. gracias.